La pregunta es un poco de qué se trata, ¿no? El, aquello que la lógica de interrupciones, las interrupciones, ¿no? A veces también lo podemos entender como lo disruptivo, aunque quizás no es lo mismo, ¿no? Porque la interrupción y la disrupción quizás son cosas distintas, pero también pueden ser cosas parecidas si las vemos desde lo inesperado, ¿sí? Una interrupción inesperada es fácilmente entendida como una disrupción, ¿no? ¿Qué es lo disruptivo también, no? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque es algo raro, ¿no? O es algo inesperado, y ¿por qué? ¿Por qué es así, no? Porque muchas veces tanto lo interrumpido como lo disruptivo, ¿no? No son ni más ni menos que formas de entender las cosas, ¿no? Y a veces, para decir un poco más, son como formas de acomodar las cosas a cierto fluir, ¿no? Que me viene bien, ¿no? Que es lo que me conviene ahora para permanecer, digamos, en esta situación sin tener que hacer ningún gran cambio, ningún gran esfuerzo, digamos, ni físico ni intelectual para poder agregar algo nuevo, ¿no? A mi fluir de la vida cotidiana, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando observamos los movimientos astrológicos, las posiciones y sobre todo el significado de algunas cosas, ¿no? Que, bueno, son cosas que las vamos viendo todo el tiempo, siempre se hablan y, bueno, poco a poco como que empiezan a formar parte del paisaje, ¿no? Ese paisaje que a veces nos envuelve y no nos damos cuenta, ¿no? Y a veces pasa un tiempo hasta que por ahí podemos, justamente gracias a una interrupción y o disrupción, tomar conciencia de cuán envueltos estamos en ese paisaje de lo cotidiano, de que pasa lo mismo, de ese horizonte de expectativas y de cómo nosotros vamos queriendo sin querer, consciente o no tan conscientemente, adaptando todo para que ese paisaje, ese fluir, digamos, de nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestro fluir cotidiano, ¿no? Siga siempre por el mismo carril, ¿no? Y entonces acá es cuando podemos abrazar quizás con amor, con esperanza, ¿no? Toda lógica o toda cosa que tenga que ver con lo disruptivo, con la interrupción, ¿no? En el sentido de que va a ser un obstáculo que, si somos lo suficientemente valientes y abiertos y dispuestos a observar o animarnos a observar algo distinto que pueda traer nuevas posibilidades en nuestra vida, bueno, vamos a estar abiertos a verlo, ¿no?
Y si no, lamentablemente vamos a tener esa actitud más bien de tipo represiva, ¿no? Que de alguna manera oculta y dice, bueno, no, esto es ridículo, esto no puede ser, esto va muy en contra de mis intereses, de mi profesión, de mi carrera profesional, de cómo me ven, de qué dicen los otros de mí, de mi futuro, ¿no? De lo que siempre me dijeron que yo soy bueno y tengo que seguir haciendo, de lo que elegí o creo que elegí para mi vida, ¿no? En todo sentido, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Y ahí es cuando volvemos, ¿no? Como que desarmamos esa disrupción, esa interrupción y volvemos al paisaje. Y no nos damos cuenta que volvemos al paisaje porque, bueno, justamente ese paisaje es la normalidad. Mirá la locura que tuve, ¿no? ¿Cómo puede ser que se me haya ocurrido semejante cosa, ¿no? Cuando esto sería la ruina para mí, ¿no? Y de esto nos está hablando entonces mucho el paisaje, digamos, para seguir usando esta palabra, astrológico actual, ¿no? Este paisaje que se va armando y desarmando con los movimientos y claramente cuando hablamos de Géminis, del signo de Géminis, del Sol en alrededor de 10 grados de Géminis, de Urano también en Géminis, en 2 grados de Géminis, digamos, ¿no? Que es justamente el rey de la disrupción, si se quiere, y Géminis podemos decir el rey de la interrupción, ¿no? De la discontinuidad, de la sorpresa, si se quiere, ¿no? Siempre y cuando estemos abiertos a asumir esa sorpresa, ¿no? Porque de nuevo, es el rey de la interrupción y de la sorpresa siempre y cuando nosotros esa sorpresa la sepamos entender y incorporar a nuestra vida, ¿no? Porque si no, la otra es lo de recién, ¿no? Bueno, no, esto es una locura, vuelvo a torcer para la misma dirección porque va en contra de mi carrera profesional, de lo que tengo el deber ser, de lo que me conviene, de lo que me exigen los demás, que en verdad son cosas que en el 99,9% son cosas inventadas o exageradas por nosotros. Hay una posición también muy interesante, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto de la interrupción, de la disrupción y con el descarte también, ¿no? El descarte, esto cada vez cuando volvemos a girar, ¿no? Después de la interrupción de la disrupción, volvemos a girar a aquello que era normal, ¿no? Bueno, hay algo que nos habla mucho de eso, ¿no? Que justamente en este momento que tenemos frente al Sol la oposición de la Luna, ¿no? Bueno, un fenómeno, digamos, vulgarmente, digamos, popularmente, ¿no? Como es conocido como la luna llena, ¿no? Es decir, esto de la oposición de la luna y el sol, digamos, interesante justo también porque, bueno, si bien la luna se mueve siempre muy rápido, ¿no? Por la rueda zodiacal, en estos días, en este momento, está llegando casi a una conjunción, ¿no? Una unión exacta con Lilith, ¿no? Que es la otra luna, ¿no? La que se llama también vulgarmente, conocida, la luna negra, ¿no? Y que justamente que tengamos esta relación de oposición, ¿no? Esta relación de contradicción, de provocación al cambio, ¿no? Algo nuevo, algo disruptivo. Algo disruptivo que va a tener que ser generado por una interrupción quizás previamente. Pero lo interesante acá es que si de un lado, digamos, tenemos, como decíamos recién, al Sol en Géminis, el rey de la interrupción, junto muy cerca ahí, que lo tuvimos hace poco en una conjunción exacta, a Urano, que es el rey de la disrupción. Y del otro lado, ¿no? En esta relación de oposición a la Luna y Lilith, que justamente nos van a hablar de giro de nuevo
volviendo a la dirección de lo normal, después de esta disrupción, después de esta interrupción que me está hablando de algo, que me está diciendo algo. No necesariamente para que yo tenga que hacer un cambio drástico de mi vida, ni siquiera para que tenga que hacer un cambio, pero por lo menos para tomar conciencia, para poder ver. Porque a veces el tomar conciencia, poder ver, nos da dos cosas. Primero nos da una tranquilidad, digamos, ¿no? Quizás no cambia nada, pero quizás siembra las bases para algún cambio productivo, positivo y sobre todo evolutivo para el futuro cercano, mediano, lejano, no importa. Y justamente, ¿no? Esa luna y Lilith justamente es como que, es decir, es por un lado giro para volver a lo de siempre, la luna, y por el otro lado giro para volver a la interrupción y poder decir, a ver, esta interrupción que me está mostrando, qué cosas de mí me está mostrando, qué cosas que pasan las circunstancias, pasan el tiempo, y cada vez que más pasa, más lo niego y más genero una fuerza, una tensión para no integrarlas, ¿no? Y me resisto al fluir de la vida, ¿no? Que con las disrupciones y las interrupciones me pide cada vez más a gritos que preste atención a esas cosas. Entonces es una tensión que se da no solamente en la tensión, en lo que es esto que de la luna y Lilith por un lado, el Sol y Urano por el otro, además de esta energía de Géminis que nos habla de la interrupción y de esta energía de Urano que también nos habla de la disrupción, que son conceptos bastante parecidos. Y por el otro lado, esta invitación desafiante a decir, bueno, giro para volver a lo de siempre, a lo que dicen los demás, a esto es lo mío, yo siempre fui esto, ¿cómo yo voy a claudicar en esto? O empiezo a dar ese espacio, ¿no? Esa Lilith, ¿no? Ese espacio a lo auténtico. Es un momento muy interesante, sobre todo para, en estos momentos, como decimos, ¿no? Oposición luna-sol, de luna llena, como se dice popularmente, cuando miramos en estos días, hoy, esa luna llena, pensar un poco en esto, ¿no? Qué llenos estamos o qué vacíos estamos de esta gran posibilidad que nos podemos dar a nosotros mismos de reencontrarnos con algo negado nuestro, con algo perdido nuestro, con algo ignorado nuestro, con algo que sabemos que es bueno pero no lo queremos incorporar porque va en contra de esto y aquello que poco o nada tienen que ver conmigo, con mi deseo, con mi pulsión de vida.